Primero se grabaron con sus celulares tomando del cuello a 2 gansos del lago de Palermo para meterlos en un auto. Más tarde subieron a las redes sociales la imagen de los animales nadando en la pileta de su casa. Dicen que fue una broma y que era parte de una apuesta, pero ahora los busca la policía por haber infringido la Ley Nacional de Protección de los Animales. Cuando los encuentren serán entregados a la justicia y pueden llegar a tener una pena de 1 año de prisión. Nada se sabe de los animales robados, mientras que el resto de los gansos siguen conviviendo con vecinos y turistas en los bosques de Palermo. Quisieron hacer una broma, hicieron una gansada. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Cumbre en Nueva York. El presidente Javier Milei participa de la Asamblea Anual de la ONU y va a mantener un encuentro bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También tendrá un encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional en medio de las negociaciones para recibir fondos del Tesoro norteamericano. Reunión del PRO en Buenos Aires. Mauricio Macri encabezó un encuentro con dirigentes de todo el país en la sede central del partido. El expresidente aseguró que es momento para ser prudente y no quiso dar más detalles de la reunión, pero está previsto que el tema excluyente sea la agenda electoral. Bono, protesta y paro. El gobierno nacional anunció la entrega de un bono no remunerativo para los trabajadores del Garrahan que se cobrará en 4 tramos y que rondará los 400.000 pesos por mes. Los gremios vuelven a parar y reclaman un aumento que sea permanente y se sume al recibo de haberes. Martes de teatro, obras para ver desde calle Corrientes hasta el barrio de Chacarita. Todas recomendadas. Parlamento, El Brote y mucho más en un rato, acá con las noticias. La revancha, Racing y Vélez se vuelven a ver las caras en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido se juega en el cilindro de Avellaneda y el local llega con la ventaja de haber ganado el partido de ida en Liniers. Guillermo se había anticipado que es todo un rodeo propio y torazo en rodeo ajeno. A la sede nacional del PRO está hablando el expresidente Mauricio Macri. Bueno, Damián, estamos aquí en vivo con Mauricio Macri, en este momento se acaba de retirar. No dio muchas más definiciones de las que dijo en un principio, que prefería no hablar en un momento así. Me parece que quizá la frase más destacada en lo que tiene que ver con los que hablaron hasta hace instantes fue el candidato a diputado, Fernando de Andrés, quien reconoció que el PRO no está pasando su mejor momento. Recordamos que la reunión de ahora tuvo que ver con dialogar con los distintos candidatos a nivel nacional de cara a lo que va a ser la elección del próximo 26 de octubre. Un encuentro que duró aproximadamente 2 horas. Ahora Macri volvió a ingresar aquí a la sede de San Telmo, en Balcarce, al 400. Insistimos, en un encuentro en el que estuvieron, entre otros, Diego Santilli, Cristian Ritondo, los principales referentes y candidatos de las distintas provincias para dialogar, para que den a conocer al titular del PRO cuál es la situación en cada distrito electoral respecto de cómo va a venir la elección, más allá de las alianzas que se pudieron tejer con La Libertad Avanza. El PRO lo que muestra con este encuentro es presencia, ¿sí? La parte amarilla, si se quiere, de lo que es el electorado a nivel nacional en esta elección que se va a venir en el próximo octubre. Ahora Macri volvió a ingresar una vez más aquí a la sede de Balcarce. Ya se retiraron Cristian Ritondo, Diego Santilli, hablaron Fernando de Andrés, Facundo Pérez Carletti, candidato a diputado y candidato a senador respectivamente. Tuvimos la oportunidad de hablar con ellos. Si les parece, vamos a escuchar a continuación qué es lo que decía Macri antes de ingresar aquí a la sede de Balcarce, cerca de... Alan, vamos a estar volviendo con vos en un ratito para que nos cuentes precisamente los detalles de quienes estuvieron en la reunión y por supuesto lo que puedas averiguar en estos momentos. Y Milei llegó a Nueva York a participar de la Asamblea Anual de la ONU, pero con la agenda centrada en la ayuda financiera que negocia con el gobierno de Trump. El presidente llegó esta mañana a Manhattan y mañana va a hablar ante el plenario de las Naciones Unidas en una asamblea que está atravesada por el conflicto entre Israel y Palestina.
Pero el foco de la actividad presidencial pasa por las reuniones bilaterales con Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para avanzar en un programa de ayuda financiera de los Estados Unidos que asegure el pago de los próximos vencimientos de deuda. Presidente, buen día. Milei asistió hace pocos instantes a la apertura de las sesiones del plenario de alto nivel de la Asamblea de la ONU y escuchó el mensaje de Trump. A las 12:45 de nuestro país está previsto que mantengan esta reunión bilateral y esta noche de hecho se van a volver a ver en la cena de gala que ofrece el presidente de los Estados Unidos. También se va a ver hoy y también mañana con el secretario Bessent, quien prometió que hoy mismo se van a anunciar las novedades sobre el acuerdo con la Argentina. Y mientras cerca de 150 líderes mundiales comenzaban la cumbre de la ONU, el Servicio Secreto de Estados Unidos logró evitar lo que pudo haber sido un ataque a las telecomunicaciones de toda la ciudad. Desmantelaron una red clandestina que estaba en condiciones de paralizar las torres de telefonía celular, bloquear llamadas al 911 e inundar las redes con caos justo cuando la ciudad estaba más vulnerable. En el allanamiento encontraron más de 300 servidores y más de 100.000 tarjetas SIM escondidas en un departamento ubicado a 56 kilómetros de la sede de Naciones Unidas. El sistema tenía el potencial de dejar sin teléfonos a millones de personas y a gran parte de las oficinas gubernamentales. Y a esta hora continúa el rebote en los mercados. Suben los bonos y las acciones y el dólar retrocede con fuerza a la espera del anuncio del acuerdo con Estados Unidos. A esta hora, el dólar minorista cotiza a 1.375 pesos en el Banco Nación, casi 3% menos que ayer. El mayorista retrocede 7,5% y cotiza a 1.365 pesos. 43 pesos menos que en la jornada de ayer. Y los títulos de la deuda argentina expresados en dólares extienden también su recuperación y suben hasta 3%, con lo que el riesgo país está retrocediendo hasta cerca de los 1.000 puntos básicos. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también escalan ahora hasta 6% y nuevamente están encabezadas por las entidades financieras. Primero BBVA, le siguen Grupo Financiero Galicia, que aumenta 2,6%, y el Grupo Superviel, que avanza 2,2%. Virginia Porcela nos anticipa qué se puede esperar de la reunión entre Milei, Trump y Bessent. A la expectativa de lo que ocurrirá en pocos minutos, el encuentro entre el presidente norteamericano Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei. Muchísima expectativa, principalmente en los mercados, por lo que ayer anunció el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent un paquete de ayuda para la Argentina. Se cerrará en este encuentro bilateral. Hay reuniones con Bessent durante la jornada también y se esperan los anuncios concretos, los detalles sobre el programa, si es de compra de deuda, si eventualmente es un canje de monedas, el famoso swap, como el que existe ya con China. En cualquier caso, el contundente respaldo de los Estados Unidos genera una calma financiera que ya se sintió con el mero tuit de Bessent, con una baja del dólar, una pronunciada caída del riesgo país, una calma que aseguraría, garantizaría un tránsito hasta el 26 de octubre, la fecha electoral, algo más apaciguado. Y el gobierno extendió a las exportaciones de carnes y lácteos la eliminación temporaria de las retenciones. Con la intención de aumentar la oferta de dólares en el mercado libre y único de cambios, el Ministerio de Economía suspendió hasta el 31 de octubre el cobro de los derechos de exportación del campo. La medida alcanza a los complejos de maíz, trigo, cebada, soja, girasol, carnes bovinas y avícolas, lácteos y productos químicos de origen agrícola. Para todos los productos habrá un cupo de 7.000 millones de dólares que podrán liquidar divisas sin pagar retenciones. Desde las entidades gremiales del campo celebraron la medida, pero reclaman que sea de carácter permanente. Tuvimos una reunión ayer con las autoridades. Ellos pueden comprometerse hasta el 31 de octubre. Estoy diciendo lo que nos comunicaron, ¿no? O sea, estoy contando eso, ¿no? Y que después del 1 de noviembre se volvería a como se estuvo hasta antes de ayer. Por supuesto, vuelvo a repetir,
que el trabajo nuestro como entidad y el deseo es que esto sea definitivo. Por supuesto que vamos a trabajar para eso. La eliminación temporaria de las retenciones tendrá un costo fiscal de al menos $1.000 millones. Es lo que dejará de recaudar el Estado. Según distintos cálculos realizados por consultoras e institutos de evaluación fiscal, el monto equivale al 0,15 y entre el 0,2% del PBI. La rebaja de impuestos para el campo equivale, por ejemplo, al costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso había calculado para el proyecto de financiamiento universitario para este año. Desde la oposición cuestionaron la rebaja temporaria de las retenciones. Por un lado, acusan al gobierno de favorecer a sectores concentrados como las exportadoras de cereales, cuando al mismo tiempo rechaza la recomposición de los saberes jubilatorios o de las pensiones por discapacidad. Además, se quejaron por el oportunismo electoral de la medida, ya que solo regirá hasta 5 días después de las legislativas del 26 de octubre. Es un impuesto que no existe en ningún lugar de América, en ningún lugar de Europa. Ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, ni Chile tienen retención a las exportaciones. Es un impuesto que es un robo al interior productivo. Y lo dije, y lo que me llama la atención es que hace 3 días viene el presidente y me critica a mí por haber dicho eso, que una de las cosas que había que hacer era eliminar la retención. Y ahora veo que de manera oportunista, porque hay elecciones y también porque le faltan dólares, está con dificultades, dice que la va a mantener, va a eliminarla, pero solo hasta el 31 de octubre, o sea, termina la elección y vuelve la retención. Lo que yo sostengo es que hay que eliminarlas definitivamente. Por eso voy a ir al Congreso de la Nación a plantearle un proyecto de ley para la eliminación definitiva. Y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, anticipó que irá al Congreso si deciden interpelarlo en el contexto de una moción de censura por la ley de emergencia en discapacidad. Yo digo más que es una cuestión de interpretación. Yo, por supuesto, estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación si me convocan para una interpelación. Tenemos absolutamente claro desde el Ejecutivo que hemos cumplido la ley como lo mandan, aunque no estamos de acuerdo con el tratamiento de la ley. Nosotros en su proceso la hemos vetado y después el Congreso ha insistido. Cuando el Congreso insiste, nosotros la promulgamos, como claramente manda la Constitución, pero decimos que conforme a esa ley, que también es del Congreso de la Nación y está en vigencia, la ley queda suspendida hasta que el Congreso diga cuáles son las fuentes. El bloque de diputados de Encuentro Federal presentó una moción de censura contra Francos por la suspensión de la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. La iniciativa fue presentada por el diputado Oscar Agost Carreño y plantea la ilegalidad del decreto 681 de este año, que promulgó la ley sancionada por el Congreso, pero frenó su implementación por falta de partidas presupuestarias. En el canal de la ciudad hablábamos con el diputado Esteban Paulón, quien dijo que los fondos están detallados en la ley 27.793 que ratificaron ambas cámaras por amplia mayoría después del veto del presidente Milei. Estamos hablando de un hecho inconstitucional que es el decreto 681 del 25, que era un hecho inédito que nunca ha ocurrido en la historia constitucional, parlamentaria o política en Argentina. Un presidente, en lugar de implementar una ley que fue votada 4 veces, las 2 últimas por amplias mayorías, con 2/3 de los votos, devuelve la ley al Congreso, algo que no existe. La devuelve para suspender su aplicación, planteando que el Congreso sea el que le dice con qué recursos va a financiar esa ley. Y esa ley, la original, tiene los recursos, las partidas, que son servicios sociales, están destinadas, y aparte el gobierno está gobernando por 2º año consecutivo sin ley de presupuesto. Por lo tanto, es de un cinismo enorme que el gobierno diga ahora que hay que explicar de dónde saca el dinero. El gobierno nacional anunció un aumento para el personal del Garrahan, pero los trabajadores del hospital están de paro. Se trata de un bono de 450.000 pesos para el personal asistencial y de 350.000 para aquellos trabajadores que estén en relación de dependencia. Desde la dirección del hospital aseguran que el complemento va a ser mensual y por tiempo indefinido, mientras que los trabajadores denuncian que el pago va a ser solo hasta diciembre y reclaman que además sea remunerativo.
Como forma de protesta, el personal del hospital lleva adelante una medida de fuerza por 48 horas. Sol Menzi tiene más detalles desde el Garrahan. Hola Sol, buen mediodía. Buenos días, Damián, ¿cómo estás? En este momento estamos presenciando un ruidazo de todos los trabajadores del hospital, no solamente los médicos y enfermeros, sino también los empleados administrativos. ¿Y por qué es esto? Porque, como bien vos comentabas, desde las 7 de la mañana comenzó el paro en el hospital Garrahan, un nuevo paro después de tantos meses que ellos manifiestan que son de lucha, porque si bien se dio a partir de ayer este bono que vos comentabas, 350.000 pesos para los empleados administrativos, donde también entran, por ejemplo, los docentes de las guarderías, y 450.000 pesos para todos aquellos que se ocupan directamente de la salud, en la que entran, por ejemplo, las personas que trabajan en rayos X, los médicos, los enfermeros. Pero es un bono que, aunque es remunerativo, no impacta directamente en el salario. No es un aumento salarial, sino que es un bono que se va a mantener por 4 meses, es decir, hasta el mes de diciembre. Los reclamos continúan, no solamente por este aumento salarial que se pide, sino también lo que comentaban hace un ratito nada más en conferencia de prensa para todos los medios, los trabajadores del Garrahan y algunos de ATE. La situación que está pasando el hospital, los problemas de infraestructura, los problemas de insumos, ellos manifiestan que hay un 30% menos de medicamentos oncológicos, por ejemplo, que se estaban comprando y que ya no se está haciendo. Y también manifestaban que hay 400 empleados que en 30 de septiembre se quedan sin contrato y que todavía no saben qué va a pasar con ellos, y manifiestan entonces que eso es un gran problema. Dialogamos con uno de los enfermeros que se llama Luis Campos, que trabaja hace 20 años en el hospital, y esto nos decía. Ahora que vienen las elecciones nos tiran 450.000 pesos para el área asistencial, que estamos con los pacientes, y la parte operativa, que no están con los pacientes, 350.000. Nosotros vemos que es algo discriminativo, que tendría que ser todo igual. Entonces nos dan este bono hasta diciembre inclusive. Nosotros lo tomamos como una conquista, porque en realidad nos estamos moviendo en demasía, hay muchos compañeros que están parando, que están movilizando, que la plata no alcanza. Los 450.000 pesos para algunos compañeros es la mitad de su salario. Entonces con eso nos quieren callar la boca, y en realidad nosotros con esto la gente tiene mucha más bronca, porque la plata estaba. Entonces estaban calladas y nosotros decíamos la plata está, y bueno, salió la plata, pero es producto de toda la movida, de toda la movilización, el paro que venimos haciendo. Y vamos a volver con Alan Zurita a la sede nacional del PRO, donde hace instantes finalizó la reunión que encabezó Mauricio Macri con candidatos y dirigentes del partido. Alan, te escuchamos. Mauricio, ¿está dialogando con los gobernadores de Provincias Unidas, Mauricio? Mauricio, ¿está dialogando con los gobernadores de Provincias Unidas? ¿Con los gobernadores de Provincias Unidas está dialogando, Mauricio? Bueno, ahí salía Mauricio Macri, pido perdón por la desprolijidad, pero me parecía importante tener la palabra del expresidente y titular del PRO. Bueno, se quedó unos instantes más y ahora se está retirando aquí de la sede del PRO, aquí en Balcarce al 400. La situación es la siguiente. Lo que dijo fue, entre otras cosas, tanto al ingresar como al retirarse, que no es el momento prudente para hablar, por lo que se infiere que no quiere generar ningún tipo de desequilibrio económico en el contexto en el que estamos aquí, que tiene que ver con la suba del dólar en las últimas semanas, ahora con la abrupta caída, producto de las declaraciones del secretario del Tesoro y demás cuestiones. Pero también dejó en claro que por ahora el PRO, lo dijo implícitamente, ¿no? Pero dijo que el PRO va a acompañar, ¿sí?, el rumbo de crecimiento del país. Con lo cual se infiere que todavía queda un hilo fino al fin, para mantener cierta estabilidad en la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, al menos en algunos distritos. Esto es lo que decía Macri hace instantes. Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudentes, muy respetuosos. El gobierno está enfrentando un desafío cambiario. Creo que tiene un equipo económico con gente que entiende de cómo sortear este problema, esta dificultad, con lo cual lo que tenemos que aportar es tranquilidad, porque, insisto, yo no soy de los que jamás apostó ni creyó en que cuanto peor mejor. Porque el peor es para todos, afecta a todos los argentinos. ¿Usted está dispuesto a reunirse con el presidente pronto?
Sí, hace más de un año que no hablamos, ni lo veo. Pero la verdad que espero siempre, y yo siempre estoy a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo que él no lo llama a Mauricio. Hoy Dolores Fonsi presentó su película Belén en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Vicky. Sí, una jornada con mucha presencia argentina, porque no solamente fue su directora, sino que fueron sus protagonistas, sus guionistas, sus productores, en un festival que, confiesa Dolores Fonsi, es muy amigable para el cine argentino. Nos quieren mucho ahí en el País Vasco. Y las imágenes que estamos viendo son de la conferencia de prensa, donde ella cuenta la historia, desde que en el año 2016 se entera de que hay una chica tucumana presa por un aborto espontáneo, acusada por homicidio agravado por el vínculo, gana un premio platino por la película que había hecho con su pareja Santiago Mitre, La Patota, la remake de la película de Mirta Legrand, habla de la defensa de las mujeres víctimas de violencia institucional y saca un cartel que dice Libertad para Belén. Todos nos preguntábamos, ¿quién es Belén? ¿Quién es Belén? Bueno, esta actriz, Camila Plata, es quien interpreta a Belén en esta película que está en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Hoy era el día de la presentación. Las películas se proyectan 3 días, es decir, se proyecta hoy, mañana y pasado, y después hay que esperar, por supuesto, qué dice el jurado. Pero ya la trascendencia de una historia de Tucumán que fue importante para la justicia y sobre todo para el movimiento de mujeres que llega a otros países del mundo, ya es un gesto importante. Esto contaba Dolores Fonsi en medio de la conferencia de prensa. Creo que es una película que, si bien refleja la militancia, también refleja la lucha por la ley del aborto en Argentina. No se trata de eso en sí, es sobre mujeres, está puesto el drama en el cuerpo de la mujer porque le pasó a Belén, pero sí siento que supera lo militante feminista y de género porque es un tema universal. Cualquiera, desde cualquier lugar, desde su rol, desde su situación social, de lo que sea, puede cambiar algo si se entera o se interesa por el otro de alguna manera. Como que todos, desde cada uno desde su lugar, puede cambiar algo. Me parece que eso es fundamental. El nieto de Astor Piazzolla presenta hoy su nuevo disco en un nuevo espacio de Palermo que alguna vez fue la sala de ensayos de Charly García. Exactamente, se llama La Fábrica. Está en la calle Fitzroy entre Córdoba y Castillo. Ahí, para que se den una idea, en el 94 Charly componía. De hecho, hay una película que se llama Existir sin vos, una noche con Charly García. Y hoy, ahí en La Fábrica, este nuevo espacio de conciertos, es que Pipi Piazzolla Trío presenta Apocalipsis, un trabajo donde la improvisación es protagonista. Si hay algo que tiene en común Pipi Piazzolla con su abuelo es arriesgarse, dedicarse a probar cosas. Por ejemplo, acá estamos viendo una banda que es batería y saxo y guitarra solamente, así que nos vamos a encontrar con un trabajo nuevo donde dijo que él lo que quiere es dar libertad a sus músicos para que prueben cosas, para que experimenten, y a partir de eso es que va apareciendo el material. Como digo, martes a la noche ir a ver un concierto de música de primera calidad me parece un planazo. Es un planazo irnos ahora al corte con la batería de Pipi Piazzolla. Ya venimos. En la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Donald Trump acusó a los países que reconocieron al Estado palestino de ser los responsables de premiar al terrorismo de Hamás. Lamentablemente, Hamás está rechazando una y otra vez nuestras ofertas razonables de paz. No podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Pues allí se sigue alimentando el conflicto. Algunos, además, han decidido unilateralmente reconocer el Estado palestino. Un premio demasiado alto para los terroristas de Hamás que cometen esas horribles atrocidades. También las del 7 de octubre. Se han negado a liberar a los rehenes o a aceptar un alto el fuego. Lo único que podemos pedir es que ellos liberen a los rehenes. Las declaraciones de Trump llegaron después de que el secretario general de la ONU hiciera un llamado a la paz. En su discurso inaugural aseguró que los principios del organismo mundial están bajo asedio e hizo un llamado a la unidad al sostener que ningún país
puede detener una pandemia solo, ningún ejército puede detener el aumento de las temperaturas, ningún algoritmo puede demostrar confianza una vez que se ha roto. Guterres dijo además que la escala de muerte y destrucción en Gaza ha superado cualquier otro conflicto durante su mandato como máximo representante de la ONU. Hemos entrado en una era de alteraciones incansables, de sufrimiento humano constante. Miren a su alrededor. Los principios de las Naciones Unidas que han establecido están bajo asedio. Escuchen, los pilares de la paz y el progreso están tambaleándose bajo el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia. Las naciones soberanas se ven invadidas. El hambre se convierte en arma, la verdad se silencia. Las ciudades bombardeadas ven cómo arden. El odio va en aumento en las sociedades fracturadas, que nos llevan a pensar qué tipo de mundo elegiremos. Ya son 11 los países que se sumaron a la lista de 148 naciones que reconocen al Estado palestino como Estado. 4 de ellos son miembros permanentes del Comité de Seguridad de la ONU. La oleada de reconocimientos apoya la denominada Solución de los Dos Estados, que propone un Estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza, con Jerusalén Este como capital, en coexistencia con Israel. Así fue el momento en el que Emmanuel Macron oficializó el anuncio ante la Asamblea de la ONU. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. J'entends avec beaucoup de respect le peuple israélien, sa tristesse et sa fatigue. Et je veux croire que les autorités israéliennes l'entendront également et sauront s'engager à leur tour. Je sais que le peuple israélien et ses dirigeants peuvent en avoir la force. Il reviendra aussi à l'État de Palestine de rendre espoir à sa population éprouvée par des années de violence, d'occupation, mais aussi de division et d'incurie. Il lui reviendra donc d'offrir à son peuple un cadre d'expression démocratique, renouvelé et sécurisé. Medio centenar de alcaidías francesas izaron la bandera palestina en paralelo con el reconocimiento de Francia en la Asamblea de la ONU. El gobierno había desaconsejado estas acciones, pero de todos modos unos 52 edificios oficiales colgaron la bandera en sus fachadas. Una de ellas fue, de hecho, la Alcaidía de París, que ya había exhibido una bandera palestina junto a una de Israel en la emblemática Torre Eiffel. El embajador de Israel en Francia cuestionó duramente la decisión del gobierno de reconocer al Estado palestino y lo acusó de ser un agente desestabilizador en Medio Oriente. El diplomático además aseguró que podría haber represalias. This is a theater because we all know that it's detached from reality. While Macron and his colleagues will celebrate 48 hostages who will stay in captivity in Gaza, I would say we are disappointed. On October 8th, you stood with Israel. You spoke about the hostages. Today you're moving on. You're trying to leave the hostages behind. We will not forget them. This war will not end with hostages still in Gaza. When Hamas is praising this conference and calling it the fruit of October 7th, we know it's a problem. Mientras tanto, cientos de personas salieron a la calle en Ramallah, la capital administrativa de Cisjordania, para festejar el reconocimiento por más de 10 nuevos países. Las celebraciones se registraron en diversos puntos del país mientras crece la tensión con Israel, que advirtió que tomará represalias ante la ola de reconocimientos internacionales al Estado palestino. Mientras tanto, en Israel, miles de personas pidieron un cambio en el modo en el que el país viene gestionando las negociaciones para la liberación de los rehenes cautivos por Hamas.
Los reclamos tuvieron como epicentro la denominada Plaza de los Rehenes en Tel Aviv. Aún quedan 48 personas cautivas en manos de Hamas en Gaza. Casi todos ellos fueron capturados el 7 de octubre de 2023. I think that this move of recognizing Palestine is something that the European countries and Australia is doing just to silence criticism in their own home. This will not change a single thing. We are on the verge of the 2-year mark of this catastrophe that both Israelis and Palestinians are suffering from. And recognizing a Palestinian state will not bring back a single hostage, nor will it save a single Palestinian baby. Because if someone is killed in Gaza, having a Palestinian passport will not bring them back to life. We still have 48 hostages held by Hamas in Gaza, and all we want is to bring them back home, to bring our soldiers back home, and to end the bloodshed and the suffering from both sides. And I'm not sure that this recognition of a Palestinian state will end this war. I think it's about time somebody put pressure on Netanyahu and his government, because they are making a total disaster for Israel and for the world. So I think it's a good thing that people realize that there should be a state of Palestine, or at least there should be a stop to this war and killing so many people. Donald Trump vinculó al paracetamol con el autismo y desató una ola de críticas de la comunidad científica. El presidente de los Estados Unidos afirmó que el consumo de este medicamento durante el embarazo puede aumentar el riesgo de que el niño desarrolle autismo y llamó a que se limite su consumo, salvo a que sea estrictamente necesario. Pese a que la comunidad científica no acreditó hasta ahora la relación entre paracetamol y el autismo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país va a modificar el prospecto que acompaña a la medicación para alertar sobre el supuesto riesgo de su consumo. En paralelo, la OMS y Europa salieron a rechazar los dichos del presidente de Estados Unidos y aseguraron que la relación entre el fármaco y este trastorno no tiene ningún tipo de relación científica comprobada. First, effective immediately, the FDA will be notifying physicians that the use of acetaminophen, is that okay? Which is basically commonly known as Tylenol, during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. So taking Tylenol is not good. All right, I'll say it. It's not good. Y para profundizar en este tema vamos a dialogar con el doctor Alejandro Anderson, que es médico neurólogo y director médico del Instituto de Neurología. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Damián. Bien, todo muy bien. ¿Había algún tipo de discusión que se estaba dando en la comunidad científica sobre esta presunta vinculación entre el paracetamol y el desarrollo del autismo? Hace un par de meses, quien es el secretario de Salud Pública de Estados Unidos, Robert Kennedy, dijo que iba a haber novedades respecto del tema autismo, que es un tema que les preocupa muchísimo porque en el año 2000 tenían un caso cada 150 nacimientos y ahora las cifras son de un caso cada 31. Quizás en parte se deba a que se mejoraron los métodos estadísticos para incluir en ese listado a los pacientes con autismo, la gente lo comunica más, los diagnósticos, etcétera. Pero la duda es que a lo mejor también hubo un incremento real. Por tanto, este es un tema de mucho impacto en salud pública y si bien el 60-80% de los casos son genéticos, hay un 20 a 40% que dependen de factores ambientales. Así que bueno, están tratando de descubrirlos. Hubo 2 trabajos, hubo más, pero bueno, de recolección de datos, uno de Harvard, otro de Mount Sinai,
y encontraron cierta correlación, dicen, entre el paracetamol y las embarazadas que lo consumieron. Pero en realidad, a ver, pensemos, embarazadas que tienen un cuadro febril y que utilizan el paracetamol para los síntomas del cuadro febril. Por tanto, la discusión es, ¿se les incrementó el autismo por el cuadro febril y por el agente etiológico que generó el cuadro febril, o se les incrementó el autismo por el consumo de paracetamol? Esa es la verdadera discusión que todavía, la verdad, no está zanjada. No hay una conclusión final al día de hoy. Y Alejandro, sí hay hipótesis fisiopatológicas para poder explicar. Precisamente sobre ese punto, ¿estos estudios tuvieron revisión por pares? O sea, ¿hubo algún tipo de estudios paralelos con científicos del mismo nivel que pudieran haber revisado estos estudios? ¿O, para decirlo en criollo, se mandaron solos? La verdad es que hay varios estudios así menores donde se analiza la metabolización del paracetamol. Por ejemplo, se sabe que se metaboliza en hígado, que produce un metabolito tóxico que se llama NADPIC. El NADPIC se neutraliza con glutatión porque es un agente que oxida. Y también se sabe que, a ver, los niños pequeños y más los embriones o los fetos tienen muy poquito glutatión, por tanto el estrés oxidativo excesivo del NADPIC podría alterar la maduración neuronal y sináptica. Por otro lado, resulta que el paracetamol también se convierte en AM404, un producto que estimula el sistema endocannabinoide, el cannabis que tenemos dentro de nuestro propio cuerpo, de manera a lo mejor inadecuada o prolongada, y hace que la poda sináptica no se realice bien. Por tanto, quedan muchas conexiones por demás entre las neuronas, que es una característica que tiene el cerebro de los pacientes con autismo, porque la corteza cerebral es distinta. La corteza cerebral tiene un montón de columnas, tiene 6 capas, y cada columna es como que tiene 6 pisos. Las columnas, la organización columnar de los pacientes autistas, son columnas más chiquititas y mucho más conectadas. No está aislada una columna de la otra. Imagínate que son un montón de transistores, pero como no están bien aislados, se interconectan mucho, resulta que ahí surgen los problemas de epilepsia, de irritabilidad y de todos los trastornos de comunicación que son la característica de esta enfermedad. También encontraron alteraciones en la neuroinflamación, o sea, la inhibición de unas células que sostienen a las neuronas generarían el mismo problema. Y después está esto que estuvieron comentando del ácido fólico. ¿Vieron que hablaron de la leucovorina, que es un ácido fólico activado, el ácido folínico? Bueno, uno de los mecanismos, el cuarto mecanismo que exhiben, que cuentan, es que impediría la adecuada entrada del ácido fólico al cerebro y el control epigenético del ADN, y que eso se podría controlar dándole un suplemento de este tipo a las pacientes embarazadas. Nada de esto tiene una confirmación 100%, esto es una comunicación reciente, hay mucha discusión. De un lado tenés las autoridades de Estados Unidos y la FDA, del otro lado tenés la OMS, que no está de acuerdo, y hay un montón de otras asociaciones que tampoco están de acuerdo. Por supuesto que en el medio estamos los médicos y los pacientes. Claro, y también me imagino los laboratorios viendo de qué lado se ponen, ¿no? Porque hay intereses muy poderosos detrás. Ahora, doctor, una pregunta antes de despedirlo. Usted es neurólogo, pero obviamente trabaja dentro de la comunidad médica. ¿Qué le recomendaría a los obstetras, a una mujer embarazada, que tome o que no tome paracetamol? Mira, la verdad que ante esta situación, y además tan reciente, uno lo primero que tiende es a pensar, bueno, vamos a tratar de, usarlo solamente en las circunstancias en que sea imprescindible. Y por otro lado pensás, ¿hay reemplazos? Y hay, pero no siempre. Porque vos podés tomar en el primer y segundo trimestre, por ejemplo, ibuprofeno, pero en el tercer trimestre ya no. Y no son iguales todos los antiinflamatorios. No se pueden usar, por ejemplo, el naproxeno no lo puedes usar siempre. La aspirina mucho menos, se usan mayores de 16 años. Así que es una situación compleja porque no es fácil encontrar un reemplazo. Tampoco sé si se justifica, porque a lo mejor no tiene nada que ver con el paracetamol. Estamos en un momento totalmente bisagra donde hacen falta más datos. Realmente hasta el día de hoy no está la evidencia concluyente. Quiero decirte que por ahora puede ser confusa la conclusión
ya que quizás se asoció con el cuadro febril de las embarazadas que entraron en la estadística y no tuvo que ver con que hayan tomado el paracetamol. Pero vas a encontrar muchas opiniones de los diferentes médicos y hasta de las diferentes asociaciones que están escuchando hoy, prácticamente hoy, esta noticia. Muchísimas gracias, clarísimo. Te deseamos que tengas buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme. Saludos a toda la audiencia y me encuentran en mi Instagram, que es doctor. De la calle Corrientes a Chacarita, 3 obras de teatro recomendadas para ver hoy en la ciudad. Sí, vamos a empezar con una que para mí, a vos, Dami, te puede llegar a gustar porque se llama Parlamento. Ellas son 4 políticas. El problema es que la Tierra ya es un lugar inhabitable. Por lo tanto, las parlamentarias, ¿desde dónde sesionan? Desde una nave que orbita alrededor de la Tierra, pero directamente tuvieron que irse a legislar desde otro lugar. Pero están legislando, debatiendo, son de distintos partidos, pero todas tienen algún correlato con este presente que estamos viviendo, no solamente en Argentina, sino también en el mundo. Ellas 4 son amigas desde los 20 años, son las Piel de Lava. Tuvieron una obra muy exitosa que se llamó Petróleo, donde encarnaban 4 trabajadores petroleros, y después de ese éxito se pusieron a experimentar, a estudiar de nuevo y a probar cosas. Y aquí salieron estas 4 legisladoras que podés encontrar los martes a la noche en el Teatro Picadero, ahí en el pasaje Santos Discépolo, cerca de Corrientes y Callao. Muy buena y, como te digo, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Y ahora vamos a hablar de una obra que se llama El Brote. Se ganó todos los premios y está los martes en el Teatro Maipo. Ahí lo vemos a Roberto Peloni. Él interpreta a un actor de compañía. Podría ser, por ejemplo, de una compañía estable, de un teatro como el San Martín, como el Cervantes. Pero, ¿qué pasa? Él se sabe los textos de todas las obras clásicas, pero nunca le dan el papel principal. Pasan muchos años, y llega un momento que él, estudiándose todos los papeles principales que nunca le tocan, empieza a desdibujar los límites entre la realidad y entre la ficción. Esto lo va a llevar a lugares inimaginables y va a poder cumplir su sueño, pero en el contexto menos esperado. Este es un unipersonal de Emiliano Dionisi con uno de los mejores actores que tenemos en la escena porteña como Roberto Peloni. Una obra argentina de Buenos Aires, pero que ya dio la vuelta al mundo. Y ahora nos vamos a principios del siglo XX. En realidad esto sucede en Chacarita, en el galpón de Guevara, en la calle ahí Guevara y Jorge Newbery. Nos vamos a un sarao uranista. No sé si saben lo que era a principios del siglo XX un sarao uranista. Era el término peyorativo que usaba el discurso higienista para referirse a las fiestas y reuniones nocturnas de maricas y travestis asociadas a una amenaza a la moral. Claro, va a llegar un médico para ver de qué se trata eso y ahí se va a encontrar con una super fiesta. Esta es una obra que tiene mucha música, es una especie de music hall donde uno se siente en una especie de antro de principio del siglo XX, muy divertido y con grandes artistas, música en vivo, piano en escena, imperdible. Combinando el humor y la fantasía. De la avenida Corrientes a Chacarita, de Chacarita al Corte. Ya venimos. Su estética es totalmente... 2 jóvenes son buscados por haber protagonizado un caso de maltrato animal en los bosques de Palermo. Se grabaron robando 2 gansos del lago frente al planetario y luego publicaron un video de los animales nadando en la pileta de su casa. En el Parque 3 de Febrero, más conocido como los Bosques de Palermo, hay carteles indicando cómo cuidarlo. Sin embargo, 2 gansos ya no forman parte del ecosistema del lugar. Habitualmente, los gansos del parque se mueven libremente, tanto en el lago como en la tierra. Tanto el joven que arrebató los gansos del lago como quien filmó la secuencia premeditada, más tarde los arrojaron a nadar en la pileta de su casa. Los gansos ya entre todos conviven acá juntos y si los separan, encima vimos que lo pusieron en agua con cloro y les hace muy mal a ellos. Eso ya es maldad. Además de no estar en su hábitat, el agua con cloro los perjudica para que puedan realizar sus actividades naturales de acicalado y baño, además de provocar irritación en su piel. Pues son animales que son libres y tienen derecho a estar acá y nadie tiene derecho a llevárselos. Esos nacieron acá y tienen derecho a quedarse acá. Tomarse unos mates y navegar en botes por el lago son las actividades típicas del lugar. Visitantes y gansos pueden coexistir con tranquilidad. O sea, se le puede dar de comer,
tranquilamente. No son malos, porque no son malos, pero tampoco molestarlos, ¿no es cierto? Porque ellos no molestan a nadie. Son bastante confianzudos, pero igual no me parece. Pero bueno, es educación eso, creo. No, es una banda. Y bueno, ¿qué decir? Oye, la gente está loca. La gente está loca. Y sí, para llevarse unos gansos, patos, ¿no? Encima, ¿dónde te lo vas a meter encima? Este hecho repudiable, cruel, lejos de ser un juego, es un claro caso de maltrato animal. Y veamos qué dice la ley 14.346 sobre el maltrato animal. Castiga el maltrato y crueldad hacia los animales, aplica en todo el país. Además, prevé penas de 15 días a 1 año de prisión y multas o tareas comunitarias. Además, puede aplicar penas como la prohibición de tener animales y agravantes por viralizar los hechos. Shakira viene por segunda vez en el año a la Argentina y sigue agregando fechas. Sí, decidió cerrar Las Mujeres Ya No Lloran Tour en Buenos Aires. Algunos relacionan esto con su posible o con el rumor de su romance nuevamente con Antonio de la Rúa, o porque somos el mejor público del mundo y ya. Pero esa es la explicación. Pero claro, el 11 de diciembre es esta tercera fecha en Vélez, porque precisamente cuando lanzó a la venta las otras dos estuvieron completamente agotadas. Además de su experiencia a principio de año fue muy buena. Shakira viene de todo el año de gira, no solamente en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, y decide coronar este año en nuestra ciudad de Buenos Aires. Orgullo total, porque seguimos a Shakira desde 1995 o antes incluso. Ahí la vemos a Shakira cantando con su público. La verdad es que la ruptura con Piqué la hizo facturar muchísimo, muchísimo, y además tiene buenos hits. Ahí la escuchamos. Y Dua Lipa se dio un gusto, cantar con uno de sus ídolos, el inoxidable Lenny Kravitz. Además, esto fue en el Madison Square Garden de Nueva York. 4 noches inolvidables en las que Dua Lipa cumplió su sueño. Así lo dijo, cumplí un sueño, se hizo realidad. Y ahí la vemos con Lenny Kravitz, que es el hombre de 60 años más joven del mundo, podemos decir, ¿no? Sin dudas, todos desconfiamos, no sabemos qué está tomando, si paracetamol o qué, pero acá en este caso funciona. Y ahí la vemos a Dua Lipa y a Lenny Kravitz cantando juntos. Este tema lo cantaba Dua Lipa cuando era solo una niña, así que imagínate la alegría de cantarla con su ídolo. Y hablando de ídolos, ¿es revolución en las redes sociales una lengua de los Stones? ¿Por qué los argentinos creen que los Stones están llegando a la Argentina? Acá está la razón. The Rolling Stones oficial subiendo una lengua que tiene negro, tiene un fondo blanco, pero además, ¿qué otro color tiene? Celeste. ¿Y celeste qué es? ¿Qué es celeste? Argentina. Celeste es Argentina. Entonces estamos todos comentando si los Stones están planeando una nueva visita a nuestro país. Los recibimos como siempre con los brazos abiertos, los queremos una vez más acá. Sabemos que están componiendo discos, pero por algo subieron una lengua celeste. ¿Esto está chequeado? La lengua celeste, esto es, lo subieron los Rolling Stones. Es oficial, la lengua es celeste. Y con los Rolling Stones vamos a ver cómo va a seguir el día en la ciudad de Buenos Aires. Se espera para hoy una máxima de 19 grados, algunas nubes, y la noche va a descender hasta los 15. Mañana miércoles, temperaturas similares, mínima de 9, máxima de 17. El jueves, más bonito, mínima de 10, máxima de 19, un día soleado. El viernes sube más la temperatura, mínima de 12 grados, máxima de 24. Y qué gracias, nos reencontramos mañana. Esta lengua de los Rolling Stones. Nosotros vamos a volver, por supuesto, mañana al mediodía. Quédense en la pantalla del canal de la ciudad. Que tengan linda jornada. Chau.